Este fin de semana, la Santa Sede anunció que el Papa había aprobado varios decretos que ponen a algunas personas, hermanos y hermanas nuestras en la fe, camino a la santidad. Y obviamente, por el hecho de que soy peruano, pero también por la sensibilidad que tengo por aquellos que son capaces de entregar su vida por una misión mayor, no importa de dónde sean, porque los santos son todos universales, me ha tocado mucho y me ha sorprendido para bien enormemente el hecho de que el Papa haya declarado las virtudes de martirio de una religiosa peruana, de las Hermanas del Buen Pastor, de una congregación de origen italiano, de las Hermanas del Buen Pastor. Es Sor María Agustina Robles. Y quienes han vivido en la época catastrófica de Sendero Luminoso, ¿no? de este movimiento terrorista, cuyos seguidores están ahora a punto de ganar las elecciones en el Perú, lamentablemente, no reconocerán mucho el nombre María Agustina Robles, pero sí Aguchita, ¿no? Sor Aguchita, el nombre con que se la conocía. Sor Aguchita había nacido en el corazón de la región de Ayacucho, en el Perú, en la Sierra Azul, donde precisamente había nacido también Sendero Luminoso. Ella nació en 1920, era la mayor de 11 hermanos, en una familia muy unida por la fe. De hecho, si ustedes buscan el nombre y ven alguna de las fotografías, van a ver que en una fotografía está la hermana Aguchita recién consagrada y con su hábito totalmente nuevo, y su papá abrazándola, pero con una ternura y un amor que explican todo el amor que había al interior de esa familia. Ella tenía un hermano que es sacerdote y trabajó mucho tiempo en el Perú, en la capital peruana, en esta combinación de vida muy contemplativa, con mucha oración y al mismo tiempo de mucha ayuda a los pobres. Siempre, siempre los pobres y los más necesitados. Hay una región, una zona en Lima muy tugurizada que se llama los Barrios Altos, ¿no? Que en esa época tenía un alto índice de crimen, pero ella tenía toda esta ¿cómo podemos decirlo? Este reflejo constante, reflejaba constantemente el hecho de que rezaba un montón, ¿no? Y algunas hermanas de la congregación dicen que había un sacerdote que las atendía espiritualmente, le decía: Aguchita, tú vives con un pie en el cielo. ¿No? Estamos hablando mucho antes del asesinato vil de Sendero Luminoso, ¿no? En 1987, su comunidad la traslada a la localidad de La Florida. La Florida queda en un departamento que es mayormente andino, un departamento en el Perú que se llama Junín, que es mayormente andino, pero que baja a la zona, hacia la zona amazónica, lo que los peruanos solíamos llamar, así nos los enseñaban en el colegio, no sé si le siguen llamando así, la selva alta, ¿no? Es decir, con mucha vegetación, mucho calor, pero no es el medio de la Amazonía. Y en esta región, el Sendero Luminoso, este movimiento terrorista de origen marxista, maoísta, dirigido por un total desquiciado, Abimael Guzmán, que está encarcelado todavía, y estaba muy activo en esta región, ¿no? Y ellos que ya desde 1980 habían estado asesinando cualquier persona, incluso los más humildes, ¿no? Cualquier persona que se opusiera o que colaborara, entre comillas, con los que ellos consideraban el desarrollo, porque dentro de su lógica
perversa, pervertida y absurda, había que hacer lo que el marxismo enseña, agudizar las contradicciones del sistema. No son palabras mías, son palabras de Carlos Marx, ¿no? Y agudizar las condiciones del sistema significa empobrecer mucho más a los pobres y dejar que los ricos se vuelvan más ricos para que esto cree una situación propensa para ellos liderar una gran explosión social. Y el asunto es que este grupo de terroristas detestaba cualquier tipo de presencia o del Estado o de la iglesia que ayudara a las personas. Y Aguchita había ido a esta población de la Florida donde trabajaban las religiosas cuando tenía 70 años, pero está completamente llena de energía, y había escrito unas cartas muy hermosas a sus autoridades religiosas diciendo que a esa edad ella quería asegurarse que se estaba preparando para ir al cielo, y por eso quería ir acá a la Florida, porque su tarea especial era el desarrollo de las mujeres de la región. En esta región hay muchísima pobreza, pero especialmente las mujeres, que son las que tienen que realizar las tareas domésticas, no tienen habilidades para educarse, no, son muy postergadas, especialmente en esa época, postergadas en el tema de la educación, en habilidades que les permitan ganarse la vida con mejores condiciones, aprender a coser, aprender a escribir, aprender otro tipo de labores que fueran mejor remuneradas para apoyar su forma de vida. La cosa es que el 27 de septiembre de 1990, por si acaso el 27 de septiembre es una fecha que se sigue recordando en el Perú, entre las religiosas de su congregación y entre los que conocieron a Aguchita en Barrios Altos, en el norte del Perú, en Ayacucho, sigue siendo un día en que la recuerdan. Y no me sorprendería que sea 27 de septiembre la fecha en que la congregación elija para su beatificación, porque ha sido declarada mártir y en consecuencia directamente va a ser beatificada. Llega Sendero Luminoso a este lugar con su campaña de, entre comillas, inteligencia, una tira de brutos que se dejaban informar por personas que tenían odios personales, ¿no? Y hacían listas de supuestos capitalistas, etcétera, todos mal informados, ¿no? Y traen a la hermana Aguchita acusándola de ser uno de los que habían hablado con los Ayánicas, ¿no? Una tribu selvática, amazónica muy cercana, ¿no? Cualquiera que hablara con los Ayánicas, que es un grupo étnico extremadamente valiente y defensor de sus propias tierras, y que habían rechazado y le habían dado una paliza a Sendero Luminoso más de una vez, la acusaron de hablar con los Ayánicas, cosa que ella hacía como parte de su evangelización y de ayudar a los pobres de la localidad. Aguchita sabía que le iban a matar, porque estos eran, digamos, juicios populares, entre comillas. Entonces ella trató de arrodillarse para ponerse a rezar. Tenía 70 años, las piernas le flaquearon, entonces más bien cayó. Y un integrante de Sendero Luminoso de 17 años la mató con 5 balazos. Como les decía, Aguchita apenas un año antes le había escrito a su superior, a la hermana Delia: en cuanto a lo espiritual, estoy a punto de dar pasos gigantescos. Parece que estos serán los últimos días de mi vida, ¿no? Un año antes, ¿no? Y seguía diciendo: el tiempo vuela y tendré que aprovecharlo bien, de lo contrario me presentaría en la eternidad con las manos vacías. El Señor es demasiado delicado. ¿Y por qué decía el Señor es demasiado delicado? Porque decía que haberla mandado a este puesto de gran exigencia física a los 70 años, y que ella había aceptado feliz de la vida, Aguchita por eso consideraba que el Señor le era tan delicado, ¿no? Tan generoso de darle esta oportunidad. Y en esa misma carta le decía: déjenme contarles acerca de un día en meditación
cuando recordé el gran sueño que tuve cuando descubrí mi vocación de hermana religiosa, y era trabajar en la selva. Han pasado los años y me digo a mí misma que el Señor me ha traído aquí para complacerme en mi vejez. Antes de morir, en fin, soy arcilla en sus manos. Esta es la hermana Gauchita. Estos son los ejemplos que nos ha dejado. En Así Prensa vamos a seguir entrevistando a muchos de los testigos de su vida, porque esta es una historia que merece ser contada de total generosidad y entrega, donde alguien que dice defender a los pobres termina asesinando a una de las más eficaces, activas y generosas almas dedicadas a los más necesitados, porque esa es la diferencia abismal entre la ideología y la fe. La ideología inventa, generaliza, idealiza y odia. La fe es concreta y ama. Que tengas un buen día.